Nos llega un comunicado de Unión por la Patria de Morón repudiando un atentado, un ataque, un acto vandálico contra un local de sus rivales políticos, de Juntos por el Cambio, que ocurrió en el local que tiene la organización política opositora en calle Agüero, esto es en Morón Sur. Unión por la Patria salió rápidamente a repudiar esa situación. Lo celebro porque no ha pasado en situaciones inversas y está bien, ¿no? Hay que mantener el contrato democrático, hay que mantener la consonancia de respeto por las opiniones y nunca la violencia. Bueno, el comunicado se titula así, no a la violencia política. Lo tenemos en comunicación a Fernando Torrillate, que es secretario de comunicación del municipio de Morón, del gobierno de Lucas Gui, para charlar sobre esto, que bueno, a priori es muy preocupante, ¿no? Porque tampoco son hechos aislados. Han venido produciéndose ataques a locales y también dichos violentos. Creo que todo esto deviene de dichos violentos de dirigentes importantes que no tienen responsabilidad sobre convivencia democrática justamente. Fernando Pablo te saluda en la Patria de las Moscas. Estamos por Freeway, En Tránsito, por la Cortada de Hurlingham, por la Uniradio, la Radio Universidad Nacional de General Sarmiento, y por las radios de la Red de Medios del Oeste, transmitiendo en conjunto. ¿Cómo te va? Estás, Pablo, un gusto. Muy bien, lo mismo. Sí, saludos a vos y a la audiencia de todas esas radios que mencionaste recién. Bien, gracias por atendernos en la mañana, en medio del trabajo. Bueno, contanos qué pasó y subrayamos la reacción de Unión por la Patria de Morón y del gobierno de Morón también, ¿no? Sí, bueno, nosotros como parte del proyecto político, en este caso te hablo ya como militante también de Nuevo Encuentro, de uno de los partidos de Unión por Todos, de Unión por la Patria, decidimos rápidamente pronunciarnos sobre un hecho que por supuesto repudiamos, sea quien quien lo padezca, ¿no? Es imprescindible ser rápido de reflejos en esta y no estar buscando ningún tipo de especulación ni tener ninguna actitud mezquina sobre estos hechos que son siempre repudiables, porque deterioran, lo mencionamos ahí en el comunicado, afectan directamente a una fuerza política, en este caso a Juntos por el Cambio, que es la que padece esa acción violenta, pero en realidad nos afectan a todos, porque siempre el objetivo de estas acciones, más allá de cuál haya sido el móvil de esa persona o de esas personas que se acercan y prenden fuego, que la verdad que todavía no se sabe, la justicia está investigando, la justicia federal, pero siempre las consecuencias de esto son graves para la democracia, porque tienen a una actividad que es extraordinaria, que es en pos del conjunto, en pos de los otros, la tiñen de mezquindad, de violencia, de sectarismo, y alejan a la sociedad de la actividad política, ¿no? Tratan de manchar la política como si la política fuera eso, fuera alguien que se acerca a un local a hacer las cosas mal, o alguien que hace un hecho de corrupción, o bueno, este tipo de cosas que son ampliamente repudiables, y como vos lo decías recién, nosotros desde Unión por la Patria no tenemos miramientos en salir a denunciarlo y a exigir la investigación inmediata, a repudiar este tipo de hechos inmediatamente. Uh-huh. Ojalá todas las fuerzas políticas de la Argentina actúen con esa celeridad. No porque lo necesitemos, porque cuando a nosotros nos ha pasado, y nos ha pasado lamentablemente muchas veces, ser víctimas de la violencia política, de todo tipo, ¿no? El último hecho, o el hecho más importante de esa violencia política es el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner con un revólver en su cabeza. Pero digo, de ahí para abajo, todas las veces que fuimos, no encontramos siempre esa solidaridad inmediata, ese respaldo de las fuerzas que se dicen democrático, inmediato, y a mí me parece que dejar una puertita abierta permite justamente que entre lo peor de la política o de quienes tratan de mancillar la política con este tipo de hechos. Uh-huh. Fernando, bueno, vos también sos periodista y entendés de comunicación. Te pregunto por el rol de muchos medios nacionales en esto, a lo largo del tiempo, también de alguna manera justificando o tratando de direccionar una bronca social
específicamente hacia un sector político. Bueno, después todos repudian y se rasgan las vestiduras, pero hay como un direccionamiento a lo largo del tiempo, no ahora en estos últimos días o en estos últimos meses, sino permanente desde hace muchos años, estigmatizando un sector político, no sé, al peronismo, a la izquierda, al campo popular, por decirlo así, y tiene consecuencias esto, ¿no? Que son estas quizás. Sí, por supuesto, segura, digamos, más allá de cuáles hayan sido los móviles, porque yo no quiero atar directamente una cosa a la otra hasta no saber efectivamente qué fue lo que pasó el día de ayer o qué movilizó a esa persona a hacer semejante hecho de barbarie en el local de Agüero de Juntos por el Cambio. Pero indudablemente lo que pasa, lo que subyace en estos 40 años de democracia, es que hay una alimentación constante a un clima enrarecido en torno de la política, a generar odio, a sembrar desconfianza, a ser muy vulgar, liviano y contundente al mismo tiempo en las acusaciones, sin sustento. Entonces eso va generando todo un clima que después te estalla en distintas cosas, ¿no? Digo, hay que asumir, más allá de la cadena de responsabilidades que haya y si alguien diseñó un hecho puntual, sea el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, sea los disparos que sufrimos nosotros hace varios años atrás en un local en Capital Federal que desde un edificio contra chicos que estaban haciendo una asamblea en la calle, o sea este hecho de Juntos por el Cambio en Morón Sur. Más allá de cuál haya sido esa linealidad, lo que eso se da en un escenario donde hay multiplicadores del odio, del discurso del odio, del discurso de la estigmatización de la militancia y de la actividad política, que nosotros lo hemos dicho muchas veces. Ojo, porque después les puede pasar a todos, ¿no? Claro, Ojo, claro. porque después no es que esto, sí, por supuesto que se trata de hacer especialmente contra un sector. Por supuesto que los sectores, el Proyecto Nacional y Popular en general es la víctima de este tipo de episodios de violencia política, es la víctima de la estigmatización, de las denuncias falsas. Por supuesto que sí, eso pasa. Pero también puede pasar que salpique para otro lado. Porque cuando vos activaste ese clima de locura, con mensajes disparatados, y hoy lo estamos escuchando mucho en la campaña, de odio, de descalificaciones rápidas, vulgares, excesivas, donde desde el orgasmo de la expresidenta hasta un revólver en la cabeza, cualquier cosa se puede decir en los medios de comunicación o cualquier cosa puede decir un dirigente sin ningún tipo de limitación. Cuando eso pasa, después la verdad que los perjudicados somos todos. No. Más allá de quién haya recibido el balazo o quién sea la víctima del incendio. Entonces, por eso estos episodios que tienen que ser inmediatamente repudiados, y así actuamos nosotros rápidamente repudiándolos, lo hizo el intendente Lucas Gui, lo hizo todos los dirigentes de Unión por la Patria ayer. Eso nos tiene que servir al resto, les tiene que servir al resto de las fuerzas políticas también, para no ser mezquinos ni especular cuando estas cosas pasan, ¿viste? Porque le termina haciendo daño. El clima de atentar contra la democracia afecta a todos los actores de la democracia, más allá de quien sea el blanco directo de una acción. Uh-huh. Fernando Torriate. Y perdóname, sí. y respecto de los medios, no quiero escaparme esa reflexión y no ser no dar una generalización que parece que estoy obviando mi pensamiento sobre esto. La verdad, no lo quiero obviar. Uh-huh. En general, más allá de las opiniones que tengan algunos periodistas en particular respecto de la dirigencia política, respecto de la militancia o respecto de tal o cual actor de la política, los medios son en su mayoría y en el sector más hegemónico, no ustedes, pero en los sectores más potentes de la comunicación, son empresas periodísticas, empresas que buscan réditos económicos. Y esos réditos económicos muchas veces están atados a las decisiones que tome un gobierno. Cuando hoy se está discutiendo, cuando Milei o algún candidato está pidiendo que se caiga la licitación del espectro de 5G, o cuando nos discutían a nosotros respecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hace 10 años atrás, lo que se discutía
era rentabilidades empresarias también, ¿no? Sí. Entonces, cuando una empresa periodística, llámese medio de comunicación, alienta discursos de odio, apoya a tal candidato y no apoya a tal otro candidato, o no tiene problemas en volcar claramente sus opiniones a favor de alguien y en contra de otro, lo que está haciendo es también una apuesta por su rentabilidad, por su negocio económico. Cuando, a ver, no sé cómo habrán interpretado ustedes los dichos de Viviana Canosa o de Babi Checopar en estos días. Yo, perdónenme que sea porfiado, pero no puedo menos que atarlo a cómo imaginan ellos la distribución de la pauta publicitaria en un futuro. Uh-huh. Entonces, no pasa eso, ¿no? No es que solamente tiene una opinión política Clarín, o solamente tiene una opinión política C5N, o solamente tiene una opinión política La Nación o Perfil. Además de eso, están pensando en sus negocios, concretamente en los negocios que van a tener. Entonces, quieren alentar que llegue un gobierno o que no llegue otro gobierno, quieren alentar que se estigmatice un proyecto político o que se purifique otro proyecto político, porque de eso obtienen rentabilidades y en eso están pensando como empresa. Y después podemos discutir, Milei te va a decir, che, está bien, ¿cómo quiere que piensen si son una empresa? Claro, bueno, lo que no podemos hacer es desconocer que son una empresa, ¿viste? Y pensarlos como medio de comunicación, que lucha por la libertad de expresión, minga. Sí. Están pensando en la guita y puede ser legítimo que lo hagan, pero no hay que desconocerlo. Claro, bueno, es que hasta ahí es legítimo, ¿no? Después está en la sociedad la capacidad de poder dirimir si esos medios son independientes realmente o tienen ese posicionamiento y hacen ese lobby económico que vos decís. Pero bueno, el desafío sigue siendo el mismo, Pablo, porque hay una parte que hay que garantizarle a la sociedad, que es el derecho a la información. Hay una parte que no, digamos, que no puede ser simplemente mercancía. Yo entiendo que las cámaras de seguridad rinden económicamente, lo entiendo perfectamente, porque lo que pasa con las cámaras de seguridad en las calles, las imágenes de las cámaras de seguridad, es que es un insumo baratísimo, regalado a los medios de comunicación, que les rinde muchísimo en rating, les rinde una enormidad, y que les permite tener un panel de 4 o 5 personas opinando sobre una sobre una imagen que les llegó por las redes sociales de un hecho que sucedió, vaya a saber dónde, y están 20, 30 minutos de su noticiero con alto rating, difundiendo una imagen de algo que efectivamente pasó. Ahora, hay un punto en que la información no es una mercancía más, hay un punto en el que te tenés que preocupar porque hay otras informaciones, porque estás dejando cosas de lado, porque hay cosas que no estás contando, estás privando a la información, a la sociedad de determinada información. Entonces, la regulación sobre los medios y sobre lo que los medios tienen que garantizarle a la sociedad también como medios que no son un kiosco solamente, son un medio de comunicación. La regulación sobre eso debería estar un poco más activa de lo que está, ¿no? Hoy estamos en un escenario donde, lamentablemente, aquel paradigma de la información es un servicio y no una mercancía se dio vuelta. Sí. Hoy por hoy es una mercancía. Sí, con suerte se acerca a la verdad de esa mercancía. Pero bueno, es un problema. Sí, ni hablar. Estamos con Fernando Torrillate, secretario de Comunicación del municipio de Morón e integrante de Unión por la Patria Morón. A todo esto que vos bien reflexionás, Fernando, Larry, si le sumamos la incitación o la búsqueda de un ambiente violento, políticamente hablando, bueno, estamos en el horno, ¿no? Literalmente. Vuelvo al hecho en la calle Agüero, en el local de Juntos por el Cambio, al clima en Morón. Más allá de este suceso que bien repudian ustedes y que esperemos que todo el arco político de Morón también repudie, ¿cómo ves el clima? Nosotros seguimos y transmitimos también en general la sesión del Consejo Deliberante, estamos encima de los debates, que a veces son virulentos, creo que en el buen sentido, de intercambio de ideas o de posiciones. ¿Cómo se traslada eso a la calle? ¿Cómo ves el clima más allá de este hecho puntual? Mira, yo empecé a hacer periodismo en Morón, empecé a hacer periodismo en el 85, después dejé de hacerlo en el 90, volví a Morón de la mano de Javier Romero y de Andrés Linares para trabajar en el diario de Morón y en lo que era Radio Ciudad Morón.
En el 90 gobernaba Juan Carlos Rousselot en Morón. Ujú. Allá por el 93, 94, Rousselot estaba de destitución en destitución, volvía, lo suspendían, bueno, iba y venía. El clima político que se vivía en aquellos primeros 90, y no es casual que me esté refiriendo a los 90 porque algunos de los proyectos políticos que se están debatiendo están proponiendo volver a aquellos tiempos, con otras flores, con otros disfraces y demás, pero con las mismas características. El clima político que se vivía en Morón y en Argentina en general era un clima de una hostilidad y de una violencia, pero sin parangón. Yo recuerdo cortes de luz, recorriendo los pasillos del Consejo Deliberante para hablar con los concejales, cortes de luz, y en el momento que se cortaba la luz escuchabas cómo se martillaban las armas, cómo se cargaban los cargadores de las armas adentro del Consejo Deliberante. Parece el lejano oeste, parece una fantasía, yo te juro por mis hijos que era real. Sí, sí. Una madrugada, el vecino Roberto Mendive, que venía haciendo denuncias contra el gobierno de Rousselot, el vecino ese le habían anunciado que iba a hacer, lo habían amenazado de muerte. Y desde la ventana de su casa le disparó a 2 personas que vinieron a ponerle una bomba a la madrugada en la puerta de su casa, en Aedo. Roberto Mendive se llamaba el vecino. Que no sé con quién estaba vinculado, porque además tenía sus relaciones políticas, ¿no? Pero a una de las personas la mató, de los que le dispararon, de los que habían venido a ponerle una bomba a la puerta de su casa. Una de las personas la mató. Y la otra persona se fue y terminó hospitalizada en el instituto de Aedo. A partir de ahí lograron vincular a uno con otro. El que terminó hospitalizado había sido parte de la represión ilegal durante la dictadura. El otro, el que murió, era el presidente de la empresa de recolección de residuos de Morón. O sea, el que le había ido a poner una bomba a la casa al vecino era socio del ex intendente y le había ido a poner una bomba a la casa y terminó muerto. Ese era el clima político que se vivía en los 90 en Morón. ¿Por qué te digo todo esto? Yo creo que estamos en una situación que tenemos que cuidar muchísimo, que tenemos que cuidar los discursos, que tenemos que cuidar las cosas que se dicen, que tenemos que investigar a fondo episodios como el de ayer para que no se repitan de ninguna manera y para que los responsables de eso vayan presos, pero que ni por casualidad es un clima político de la intensidad que tuvieron otros momentos de nuestra historia. Bien. Entonces, así como la democracia, 40 años, sigue teniendo enormes deudas y aparecen discursos y hechos que repudiamos plenamente, también es cierto que nuestra sociedad ha crecido y hoy ningún dirigente de la oposición, más allá de los tweets que quiera publicar, ningún dirigente político de la oposición o del oficialismo puede decir que no tiene libertad de decir lo que quiera. Nadie. Pero no lo podemos decir nosotros y no lo puede decir ningún dirigente de la oposición. Nadie puede decir eso. Sí. Que sean repudiables hechos como el de ayer, por supuesto, y hay que hacerlo inmediatamente, sea quien sea la víctima de esos hechos y el móvil que haya tenido quien lo hizo. Pero nadie puede salir a instalar muy livianamente que no se puede hablar o que es perseguido, porque no pasa. Porque le estamos vendiendo a la sociedad una realidad. Hoy leía en el diario Clarín, casualmente, que en referencia a este hecho hablaba del creciente clima de violencia política que se vive en este distrito del conurbano. Yo no registro ningún hecho de violencia política más que este. No lo registro. Claro. No sé qué pasó. Claro, claro. Y he estado en todas las campañas, en campañas en las que se disputaba mucho más la calle, se peleaba la gente que hacía pegatinas. No hay ni un solo hecho, no hay. No pasó. Entonces no sé de qué está hablando Clarín. Capaz que alguien que le cuenta a Clarín las cosas que pasa en Morón se los está contando mal, pero no sé a qué se refieren. Después, ¿hay violencia en las calles de Morón? Por supuesto que hay, lamentable, repudiable y hay que combatirla. ¿Violencia en las calles de Morón? Sí. En las calles de Morón, en las calles de Lanús, en las calles de 3 de febrero, en las calles de Cava, en las calles de Río de Janeiro, en las calles de Bahía Blanca, en las calles de La Plata. Hay violencia y es repudiable. Ahora,
que hay una creciente violencia política en Morón, absolutamente falso. Esa necesidad de estar construyendo la campaña electoral de un sector de la política sobre mentiras, y termina pasando que tienen patas cortas. Sí. Y las patas cortas son el 22, ¿no? Totalmente. El 22 de octubre en las elecciones. Claro. Larry, te agradecemos el tiempo. Fernando Torrillate, secretario de Comunicación de Morón. Bueno, preocupados por lo que fue ese ataque. Hubo fuego, que bueno, es también un símbolo. Así que, bueno, bien por el repudio y esperamos saber quién fue, los motivos, la resolución y abonar a un clima de tranquilidad y convivencia democrática, que es lo que necesitamos. Es lo más importante, Pablo, subrayar el repudio y la necesidad de que se investigue hasta las últimas consecuencias sobre qué fue lo que ocurrió ayer. Es una imagen lamentable que ojalá la democracia sea una excepción de este proceso democrático y no sea un anticipo de las cosas que se vienen de la mano de algunos proyectos políticos. Yo espero que así sea, que sea solamente una excepción de un disparatado, de un loco o de lo que sea, porque la verdad que no puedo decir quién puede estar atrás de eso, de lo que sea, pero que se lo encuentre, se lo juzgue, se lo castigue y no ocurra nunca más. Como no debería pasar nunca, ¿no? O sea, hay gente que ha disparado desde balcones contra asambleas de militantes, hay gente que le ha puesto un revólver a la expresidenta en la cabeza, hay, no sé, daños a cartelería pública de los partidos políticos. Nada de eso es bueno en estos 40 años de democracia. Totalmente. Gracias nuevamente por el tiempo. Abrazo. Ahí pasó Fernando Torrillate, secretario de Comunicación de Morón, repudiando el ataque, el incendio del local de Juntos por el Cambio en la calle Agüero, en Morón Sur, ocurrido horas atrás, con la preocupación contra esa expresión violenta política, esperando también la resolución del caso, pero el repudio rápido. Nos quedamos con lo que dijo Torrillate al final y durante toda la charla también, que me parece que estuvo interesante porque ató cabos sobre cómo llegamos a este tipo de situaciones, muchas veces impulsadas o generadas tras una reiteración de bombardeos mediáticos y políticos también que buscan generar esa situación de violencia y de zozobra. Bueno, violencia nunca, intercambio de ideas, debate, democracia, eso es lo que defendemos desde acá, desde la Patria de las Moscas, y obviamente repudiamos el atentado al local de Juntos por el Cambio en Morón Sur.